Desde cómics hasta videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Hay conversaciones capaces de cambiarlo todo, incluso una vida entera. En un mundo donde lo cotidiano esconde secretos latentes, una joven se adentra en un laberinto de libros olvidados, símbolos prohibidos y memorias que parecen hablarle directamente. Cada página hallada es un aviso, una palabra, una revelación. La historia guardada, la historia guarda ecos que no se resignan al silencio. Y hay preguntas cuyo precio pueden ser más insoportables que la propia verdad. Oscura, íntima y cargada de misterio. La última charla conduce al lector por los límites entre la verdad y la ilusión, entre el amor, el deber, entre lo humano y lo imposible. Un relato donde la curiosidad no es un juego, sino un destino, y donde cada palabra podría ser literalmente la última. Quien solo camina por senderos iluminados nunca descubrirá las ciudades enterradas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Con esta presentación os queremos dar la bienvenida al autor de La última charla. Es un libro que os recomendamos encarecidamente aquí en Fan Kingdom y para ello tenemos aquí a Daniel. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Pues encantado de estar en Fan Kingdom, a la que considero mi casa. Por supuesto. Y parte culpa tuya también, ya lo sabes. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un poco liado con temas personales, pero vamos saliendo adelante y seguimos aquí, con lo cual, bien. Sí, por favor, porque nos tienes que mantener al día de este Boston Versus que nos tiene enganchados a más de uno. Sí, no preocuparse, que ya, bueno, te estaba contando off the record que va creciendo esto. Sí. Bueno, para ayudarme aquí en el podcast tenemos, igual después se acoplará también nuestro compañero Quique San, que tiene mucho que ver también contigo aquí. Tiene algo que aportar, unas perlitas que ha aportado. Y por el momento tenemos aquí a Tío Gamji. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado y nada, encantado de tener aquí con nosotros a Dani. Siempre es un placer tenerle aquí y hoy doblemente pues porque nos va a poder hablar y comentar sobre esta nueva creación literaria. Así es. Bueno, dar las gracias también a toda la gente que está por el chat, agradeceros enormemente vuestras aportaciones. Si tenéis preguntas, aprovechar, aquí tenéis el autor, muy pocas veces puede estar uno en contacto tan directamente con el autor para hacerle las preguntas pertinentes de su obra. Decir, antes que no se me olvide, por favor, que vamos a sortear uno de los ejemplares. Haremos una pregunta en algún momento del programa, tendréis que acertar, el que acierte por el chat se llevará ese pedazo de libro que nos está enseñando Dani, ¿vale? Y si desgraciadamente pues no sois afortunados, ya os digo yo que podéis perfectamente entrar en el link que dejamos aquí en un momento y también tendréis en la descripción del vídeo, darle ahí y ahí tendréis el libro para poderlo conseguir. Esperaos a acabe el programa, que a lo mejor salís ganando el libro gratis, os lo lleváis. Bueno, decir que Dani ya es un conocido de aquí, de Fan Kingdom, y como hemos dicho, ya lo hemos dicho en muchos sitios, es culpable parte de que estemos aquí Tío Gamji y un servidor. Y bueno, él ahora está en un maravilloso podcast que os recomendamos enormemente, que es Reinos Ocultos. También tenéis aquí el link, por favor. Hablaros un poquito del podcast y luego nos metemos ya en el libro. Bueno, pues es una maravillosa idea de los cimientos o de las ruinas de otro canal. Hemos empezado uno nuevo, con ganas, con fuerza. Hablamos de fantasía, de terror, de ciencia ficción y sobre todo nos lo pasamos bien. Bueno, aquí ya nos conocéis, aquí nos gusta más reírnos que cualquier otra cosa y siempre con rigor, pero rigor y risas y a pasarlo bien. Es lo importante, pasarlo bien, sí. Divertirse y que salga todo perfecto. Muy bien, pues nada, lo dicho, tenéis aquí el libro, darle al link, darle al QR y accederéis después del programa, no sea que ganéis el concurso en el cual sortearemos uno de los ejemplares.
Muy bien, pues voy a abrirme aquí la lista de 2000 preguntas que tenía preparadas. A ver. Bien. 2500. 2500. Me he traído bocata para cenar, o sea que no hay Ah, problema. perfecto, perfecto, perfecto. Yo quería un poco para, antes también de meternos en el libro, que lo vamos a desarrollar, no vamos a hacer spoilers, por favor, eso sí, pero sí que me gustaría conocerte un poco más, Dani, y para ello tengo un par de preguntas, si te parece bien, para Sí, centrarnos no, un poco. Vale, pues por mm, ejemplo, mejor. no, así a bote pronto, un libro favorito tuyo, porque así nos te vamos conociendo un poco la psicología del autor, ¿no? A ver, depende del género, ¿vale? Pero yo diría que El temor de un hombre sabio. Me lo imaginaba, no sé por qué, Exacto. Sí, me lo imaginaba. era de suponer. Sí, 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 sí. Película de terror favorita, El exorcista, sin duda. sin duda. Sí, Sí. más que Designer, más que ¿no? El exorcista, sin duda. De hecho, creo que es la única película en la que he sentido miedo, de verdad. También es verdad que tengo que decirla que la vi cuando a lo mejor tenía 8 o 9 añitos. Igual por eso. Estaba mi padre viendo la peli en el salón y yo estaba supuestamente durmiendo, pero en realidad estaba en la puerta del pasillo viendo la peli. Y bueno, Algo parecido me pasó a mí con la serie de Sam Slot, la antigua, que sí. era pequeño y algo parecido me pasó. Sí, sí. Vale, ¿qué autor? Aunque también me lo estoy imaginando, pero más que nada por las citas que pones en tus libros, ¿qué autor te ha influido más posiblemente? Pues yo diría que Stephen King. Stephen King. Muy bien. Sí. Yo he de decir que me gusta mucho la frase que has puesto en este libro, en la entrada, ¿no? La del cuerpo, que es uno de mis libros favoritos. Bueno, es un relato corto, ¿no? De Sí, es un Stephen relato, King. sí. Las cosas más importantes son las más difíciles de decir. Esa frase que Correcto. has puesto en este libro Sí, sí, tuyo de la última charla. me encanta la frase, me encanta. La verdad es que Stephen King tiene algunas frases que son lapidarias y que se te quedan grabadas. Sí, 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 sí. Igual que algunos personajes brutales. Yo no sé si habéis leído, por ejemplo, Si te gusta la oscuridad. No, No, es un compendio de relatos. Hay un relato que hay un personaje que es el hombre respuesta, que tiene respuestas para todo, que me tiene intrigado. ostras, tendré que buscarlo. Qué bueno. La escena más difícil de escribir que has tenido que hacer. No sé, sin hacer spoiler a ti mismo, claro. De este libro, hablamos de este libro. Sí, sí, ya empezamos con este libro. Pues no sabría decirte. Este ha sido un libro que no ha sido difícil de escribir, porque lo tenía como muy mascado en la cabeza, pero creo que el momento de agobio de cuando ella ya se nota que está perseguida. Vale, vale. Muy bien. Y una pregunta, entre el libro que has escrito y este había mucha distancia de escritura. 20 años. 20 años. Es una cosa que estaba comentando contigo Randy of the Record. 20 años, sí. Se A ver, aprecia, el ¿no? que ha sacado. No es que el viaje al infierno lo publicara hace 20 años, lo he publicado el año pasado, pero sí, Sí. que desde que lo escribí hasta ahora 20 años. Y Sí. creo que se nota, ¿eh? Y creo que se nota a mejor. Ahí va yo, Dani. Es que nota mucha diferencia y lo he agradecido mucho en el aspecto de que digo, ostras, ¿cómo han cambiado? Hay que decir, ha pegado un salto brutal y me gusta mucho más, me atrae más, estoy enganchado al Boston Verso y la verdad es que con ganas de escuchar, de leer más de este maravilloso mundo, porque en tu mente hay muchos libros y posiblemente ya estén en negro sobre blanco algunos de ellos, ¿no? Sobre este... Sí, los hay. De hecho, ya lo he comentado estos días. Tengo otro que se llama Los 13 del Alba, que son 13 paladines. Y ya está escrito. O sea, estoy viendo a ver cuándo lo saco.
porque lo tengo ya, portada, me faltan las ilustraciones, que tendré que buscar un ilustrador. Si conocéis a alguien, me lo podéis recomendar. Sí, igual entra dentro de un rato, fíjate tú. Sí. Me faltan las ilustraciones y ya está prácticamente. O sea. Pues justamente me he dicho, es que no puedo entrar porque estoy acabando en las ilustraciones para un libro, para un escritor de puta madre y tal. Y igual es por eso que no ha podido venir todavía, fíjate. Sí, hablando del Boston Verso, yo también quería preguntar, claro, este nuevo libro, comentas que hay 20 años de diferencia. Sí. El primero estuviste madurándolo, bueno, lo escribiste en su momento, pero creo que trabajaste sobre él tiempo después. El Boston Verso también ha ido madurando durante todos estos 20 años y han ido surgiendo en tu cabeza las diferentes historias. Sí, o sea, al principio el germen del universo era el viaje al infierno, lo que es la saga El viaje al infierno. Pero claro, iba teniendo personajes, necesitaba desarrollarlos y según iba desarrollando, pues me aparecían nuevos personajes, me aparecían nuevos demonios, me aparecían nuevos y quería saber, yo mismo quería saber más, he ido desarrollando y tengo en el ordenador la carpeta del viaje al infierno, que hay 7 novelas y un spin-off en distintas fases de estado de progreso. Tengo una carpeta que es la saga del brujo, que son 3 novelas, que también están en distintas fases de producción. Tengo otra que es esta, la última charla, y bueno, ya os he comentado que estoy escribiendo ahora mismo una precuela. Y tengo una carpeta, bueno, tengo otra que son una historia de hombres lobos, ¿vale? Una guerra entre manadas de hombres lobos, que esa está también a medio escribir. Y luego tengo una carpeta que se llama Ideas solo del Boston Verso, sin contar más universos que pueda tener desarrollados. Había 144 ideas, o sea, solo lo que se me ocurrió, oye, pues podrías escribir 144 ideas ahí para escribir. Madre mía. Vale. Yo la verdad es que después de leer tus libros, sobre todo en este último, me recuerdan mucho y te lo voy a decir así de claro, a mis partidas, quiero decir, a las partidas que jugábamos al vampiro o al hombre lobo. Claro. Es que tal cual, es que digo, es que estoy imbuido dentro de una partida. Que yo soy rolero. Ya, lo sé. Por ahí viene todo. Es que se nota y todos los que venimos de esa parte friki, ¿no? Que nos ha gustado mucho jugar, que no encontramos tiempo para jugar, para quedar con los amigos y sentarse o montar una partida, estos libros son una frescura y me ha vuelto a la infancia rolera mía. O sea, por ahí tengo que agradecértelo, hombre. Bueno, en este libro todavía no, pero más adelante encontraréis las pifias. ¿Cómo las pifias? ¡Pifiote! Cuando estés leyendo, digo, ¡vaya pifiote! Exacto, sí. ¿Sabes? Sí, tú mismo lo verás. Bien, por aquí, bueno, vamos a dar las gracias a la gente del chat. Está también Yolanda, está un tal Daniel Fernández. No sé quién es. No sé quién es. El Posadero también está por aquí. Por supuesto, Fricar, que no falla nunca. Hay que enviarle una camiseta a este señor, tío Gandhi. Sí, ya tengo su correo. Por aquí nos preguntan ¿dónde hay que buscar en el libro para hallar alguna conexión con su anterior libro, Viaje al infierno? Bueno, hay una parte que lee la protagonista Yoli que encierra secretos. No. Ya está ahí, podemos leer. Ya está ahí, lo vamos a leer, sí. Muy bien. Vale, no sé si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta, que lo vaya haciendo. Yo intentaré leerlo y os lo intentaré comunicar. Más cositas. Hemos dicho la escena más difícil de escribir y ahora la escena que más has disfrutado en este libro. Cuando el sicario habla con su jefe, por no dar pistas, cuando el sicario habla con su jefe, claro. Creo que es la escena que más he disfrutado.
Es que mi personaje en Vampiro era un sicario, me cago en la mar. Es que me he visto ahí casi representado. Pero bueno, muy bien. Bueno, tío Gani, si tienes alguna pregunta, tú... Bueno, sí, sí, una observación, una pregunta que me llama la atención, porque estás hablando de escenas. ¿Qué escena te hago? Bueno, es digamos que la novela o la manera de escribir podría calificarse como cinematográfica o también Sí. la cualidad de que esté influido, inspirado en el rol. Cuando uno juega una partida de rol, te sientes casi como dentro de una película. Ujú. Sí. Y nombrabas antes a Stephen King, ¿no? Como un referente. Y yo creo que el tío también es increíblemente cinematográfico Descriptivo. y muy, muy Sí. gráfico, muy, muy visual en sus novelas. Entonces, entiendo que tú bebes de todo eso y, vamos, y lo aplicas conscientemente. Sí, yo he dicho que Stephen King me maravilla la manera que tiene de cómo te enseña una normalidad. Durante 200 páginas de una novela te enseña una normalidad. Prácticamente te ves en el rancho fuera con una paja aquí en la boca y mascando chicle y viendo pasar las camionetas y tal, y luego empieza a reventarla, ¿vale? Pero es que lo ve, o sea, realmente lo estás viendo la normalidad. Eso me maravilla, pero desde luego otra de mis influencias, desde luego, es Lovecraft por su capacidad para crear mundos, es decir, que cabía de todo en el mundo de Lovecraft. Sí. Sí. Lovecraft, maestro en crear atmósferas y... Eso es. vamos, Y mira que lo tenía difícil porque casi todo lo que escribía eran relatos cortos para revistas, es decir, pero Ujú, aún así, joder, o sea, te pones a ver una serie o una película de extraterrestres y te suena Lovecraftiano porque podría ser, pero te pones a ver algo de terror puro y podría ser Lovecraftiano, o sea, es que maravilloso, Es sí, brutal. es brutal. Preséntanos sin hacer spoiler, por supuesto, un poquito la novela, un poquito de qué va, de qué trata. Vale, pues probablemente este tenía que haber sido la presentación del Boston Verso antes que el viaje al infierno. Básicamente es que una persona que es Jolie, la bibliotecaria, encuentra un libro que no debería haber encontrado y lee textos que no debería haber leído. Eso hace que le pongan una diana en la espalda y acaben por mandarle un sicario para que bueno, la desviva, porque si decimos cosas que no se pueden decir, nos fastidia un poco YouTube. No. La desviva y bueno, pues es esa última charla entre ella y él. Ajá. ¿De dónde surgió la idea de esta novela? Pues Más o menos. esto era la presentación que yo quería hacer al principio del todo. O sea, después del viaje al infierno, cuando empecé a expandir y vi que había mucho, pensé que la mejor manera de que alguien de presentarle al lector el mundo subterráneo que hay en mi universo era que uno de los personajes de ese submundo se lo contara a un personaje normal, a un mortal. Y al principio toda la parte, digamos, técnica me la pasé y era simplemente que ya estaban sentados hablando. Ajá. Pero ha ido evolucionando y creo que a mejor. Sí, sí. Y yo, ya por hablar un poco de la técnica, esa manera de contar las historias desde el punto de vista de cada personaje, ¿eso puede estar influenciado por las partidas justamente de rol o lo hiciste así a posteriori? Yo tardé mucho en encontrar mi voz narrativa, creo que ya os lo dije, que al principio el viaje al infierno fue epistolar, eran cartas, eran recortes, eran periódicos. Ujú. Y descubrí que en la tercera persona se me veía venir mucho, ¿vale? Porque era difícil. La tercera persona focalizada también se me iba mucho y probé la primera persona, pero la primera persona que un libro te lo contara solo una persona se me hacía tremendamente aburrido, ¿vale? Entonces descubrí que saltar de un personaje a otro era la mejor manera de que el lector se montara en la cabeza la historia.
Ujú. y me gusta mucho hacer. Porque al Y final me permite esconder las cosas, porque un personaje sí lo sabe, pero otro no, y en la parte de la historia en la que podría darte la pista, te la cuenta la historia el que no lo sabe. Con lo cual, te estoy ocultando el misterio a todo lo que puedo. No, y que también a veces está bien verlo desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Claro. Hay una película, si mal no recuerdo, que se llama El último duelo, de Ridley Scott, que es de un confrontamiento entre caballeros, que salen un montón de actores conocidos, y se cuenta la historia desde 3 o 4 puntos de vista diferentes, la misma historia. Ahí Pero tiene desde, Reservoir Dogs, por Reservoir ejemplo, o Jackie Brown, sí. Jackie Jackie Brown. Brown Sí, también. Tarantino Sí, es sí. que le gusta. Sí. Entonces, esta técnica, digamos que le has cogido el gusto y la vas Sí, a seguir sí. utilizando en el Boston Verso y bueno. Sí, será, digamos, la de cabecera, aunque, por ejemplo, he presentado una novela a un concurso hace un par de semanas y esa está escrita en tercera persona. Ujú, ¿También de Boston Verso? O... Sí, sí, es el Boston Verso, ujú, Muy bien. ujú. pero es otra cosa. Ajá. Ujú. Bueno, ya nos irás Sí, deleitando. cuando salga con el premio así. Correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, la construcción de la atmósfera que hemos comentado ya por esa influencia lovecraftiana un poco y de Stephen King, ¿no? La importancia de las conversaciones en la novela, todo lo que nos muestran los libros prohibidos, secretos, las influencias literarias y cinematográficas, ¿cuáles podrían ser para esta novela? ¿Te has inspirado en alguna película, por ejemplo, en algún libro en particular, ya no escritor? Me he fijado en los conspiranoicos, esto que dice que todo está gobernado por sociedades secretas que nos... yo soy un apasionado de ese tema, veo muchos Reptilianos. vídeos, sí, los reptilianos y tal, los hombres grises, bueno, pues eso, que al final he bebido mucho de eso y me parece un tema pues altamente atractivo y adictivo, o sea... siempre me ha apetecido el que haya alguien que controle sin que se vea. Ujú, ujú. Que maneje Claro, los hilos. película y tal, pues bueno, sí, he visto mucha peli, pero diría que en este caso más YouTube ha sido la inspiración. El algoritmo te ha ido ofreciendo Sí, sí, me ofrece. conspiranoias variadas. Sí, sí. Yo agradecí mucho cómo se construye esa tensión, ¿no?, en esta novela. Y la verdad es que pues me lo leí del tirón prácticamente en 2 sesiones. Me lo leí y me gustó mucho. Seguramente podía haber sacado un libro bastante más extenso si me hubiera parado, pero no era la intención. La intención era presentar a la gente lo que se va a encontrar en el Boston Verso. Pero yo ya esto ya te lo pregunto no como entrevistado, sino como lector. Quiero decir, vamos a ver más de estos personajes, porque yo me he quedado con ganas. Bueno, si gusta, tengo idea para continuarlo. Vale, bueno saber lo que tienes ahí en la recámara, cosas. Bueno, de hecho, hay personajes que lo hemos comentado antes cuando he dicho lo que tengo en las carpetas. Sí. La senda del brujo, que os he dicho que es un brujo, el brujo de Ryan Blake, que sale en esta novela. Muy bien. Vale. Y yo no sé si lo ibas a preguntar más adelante, Miguel Ángel, pero esta novela la has dado a conocer, la has editado a través de Amazon directamente. Sí, sí. Y entiendo que es ahora tu intención seguir en esta línea. Sí, quiero probar al menos otra novela más, sacarla en autopublicado. ¿Por qué? Porque creo que con una novela es difícil valorar si la experiencia es buena o no. Para la editorial sí, porque he aprendido mucho. Durante este año que he estado trabajando con la editorial he aprendido mucho. Ujú. Pero creo que con editorial, o al menos con editorial pequeña, me va a ser muy difícil conseguir lo que yo quiero. Que autopublicado tampoco sé si lo voy a conseguir, pero Ujú. hay que intentarlo. Y creo que con una novela, y además una novela que es cortita, era muy difícil valorarlo. Entonces voy a sacar una segunda, y que es esta de Los 13 del Alba,
y a ver qué pasa. Ya con un bagaje para que la gente piensa, sí, este habla del Boston Verso, pero solo tiene un libro. Bueno, ahora hay dos, ¿no? Pero uno no está bajo mi control, digamos, está bajo el control de la editorial. Y cuando... Es que ya tiene dos. Es que ya tiene dos y una precuela que la está regalando. Van a decir, coño, esto va en serio, que es lo que quiero. Claro. Por aquí Fricar nos comenta que, bueno, necesita consejo de alguien que lleva tiempo desarrollando una novela y le cuesta escribirla. Llevo 1 año y medio o algo desarrollándola, pero solo he escrito unos cuantos capítulos. Un consejito. Yo le consejo que te doy cuando no has escrito una novela es termínala. O sea, da igual que esté mal, da igual que haya incoherencias, da igual que haya fallos garrafales, empieza la novela, escribe, no te pares a reescribir porque si no, no acabas nunca. Tú avanza hasta que pongas fin. Luego la dejas reposar un poquito, un par de meses, la coges otra vez y la lees. Y ya empiezas a corregir los fallos que veas. Uy, aquí he dicho esto y aquí me he contradecido yo mismo. Aquí tal, y aquí el personaje tiene los ojos verdes y aquí azules. Es más fácil terminar, sea como sea, y luego arreglarlo, que si intentas llevarlo bien desde el principio, sobre todo al principio. Muy bien. Estamos regalando, que lo sepáis, membresías para nuestro podcast. Durante un mes puedan escuchar todos los podcasts, incluso los off the record. ¿Os parece bien que hagamos ya un poco, regalemos el libro? A ver quién acierta una pregunta que hagamos muy rapidita, ¿vale? Claro. Vale. Y enseguida daremos la bienvenida a Enrique, que creo que está aquí ya en el backstage. Genial. A ver, a Dani ya le hemos entrevistado para hablar de su otro libro, ¿vale? Viaje al infierno, primera parada, Boston. ¿Qué número de programa nuestro en Fan Kingdom es el que hicimos? Esta entrevista. El que lo diga por el chat se lleva la última charla. Espero que el 69. Pues hubiera estado bien. Hubiera estado guay, ¿eh? No lo sé, igual es ese. Hubiera estado bien. Además esperamos que el participante que responda lo haga de memoria. Que se sepa de memoria el catálogo de Por Fan supuesto. Sería tiene que ser. Que demuestre el nivel de conocimientos. De conocimiento del podcast, claro. Exacto. Mira, vamos a darle bienvenida también a nuestro querido compañero. ¿Qué tal, Quique-san? Yo lo conozco yo de agua. Buenas. Buenas. Que me han dicho que estabas dibujando, ¿no? Para su próximo... Sí, estaba con trabajo ahí pendiente. Jolín, tú, no te deja un momento de respiro. Bueno, para que lo sepa, Quique-san es miembro también de Fan Kingdom, de los fundadores también. Y es el encargado de hacer las ilustraciones de los libros de Casualmente. Casualmente. Si alguien necesita una ilustración, pues aquí tenéis el link, aquí a la derecha. Por favor, entrad en su Instagram, poneros en contacto con él y todo lo que necesitéis, mandárselo porque os hará unos diseños muy chulos, ya os lo decimos. Porque seguro que Ari está se pueden contento, enseñar, ¿no? Podemos enseñar algunos. Sí. Vamos a hablar. En las 2 novelas que he publicado, las he publicado con ilustraciones de Quique, o sea que y pienso seguir con él si a él le parece bien lo de seguir conmigo, ¿sabes? A mí me parece perfecto. Para que os hagáis una idea. Han salido ilustraciones muy chulas. Sí. Sí, a mí me gusta mucho trabajar con Quique porque le digo lo que quiero y me coge al vuelo rápido. Esta me encanta. Y si no, pues ya sabes tú que me vas corrigiendo. Y yo te enseño, no, esto así no, cambia, no sé qué, cambia esto, cambia lo otro. Sí. Esta nos costó un poquito más, pero la verdad es que yo estoy súper contento con... Sí, por el demonio. Yo tenía una idea de un demonio diferente y tú me corregiste. Pues esa me gusta mucho. Esa es de las que más me gusta, de las que me has pasado. Sí. Teníamos la misma idea del sometimiento y estas cosas. Sí. Pero el demonio nos costó un poquillo. Bueno, está en el sitio, ¿eh? Sí, pero ha quedado muy chula, muy chula. Sí, muy bien. Muy bien. Recordar
Quique-san, ilustración, aquí lo tenéis, no os lo perdáis. Al otro lado. Ahí lo tenéis. Y si no, la descripción, si lo estáis escuchando en iVoox, en Spotify o cualquier plataforma de podcast, lo tendréis en la descripción de este episodio, tanto el link para acceder a comprar el libro de Dani, como para acceder a sus redes sociales, a Reinos Ocultos o a Quique-san Ilustraciones también, por supuesto. Sigamos con el libro. A ver. Estaba viendo en las ilustraciones la bibliotecaria, ¿no? La protagonista con gafas. Hombre, por supuesto. Sí. Ajá. No, las Sí, bibliotecarias es como- no conocen las lentillas. No, a ver, tienes que tener en cuenta que está ambientada en el año 98, es decir, las Sí. lentillas existían, pero no estaban tan extendidas como ahora mismo. Y le da un ambiente más de bibliotecaria. Ahí está, sí, yo eso Sí, sí. contribuye. Yo creo que los tópicos a veces son. Tú fíjate que estás es rodeado bueno. de libros, estás rodeado Es de bueno libros seguirlos. ahí y tienes tus gafas. Sí. Me cae bien la gente con gafas. Sí. Ya se ha puesto nervioso Miguel Ángel. Se ha caído algo, pero no. El libro se ha caído. Luego lo recogeré. Jolín. Nada, espera. Son fenómenos paranormales. Sí. Sí. Ahí va. Bueno, hoy todavía qué raro, todavía no ha escrito nadie cuál es el número del episodio en el que entrevistamos anteriormente a Dani. Lo están A ver buscando. si quien se gana el libro lo estarán buscando. Igual hay alguna web donde lo pone, no lo sé. Bueno, pueden entrar también en YouTube y buscarlo en un momentito. Vale, sigamos. No sé, bueno, Quique-san, no sé si tienes alguna pregunta, aunque la habrás cosido a preguntas para hacer las ilustraciones, pero... Sí, pero aparte de eso, Uy. una pregunta. Uy, cuidado, que se Todos viene. no sé si lo habréis preguntado ya, pero todos esos nombres que salen en este relato, Sí. ¿son inventados o están en algún Sí, sitio? bueno. Hay Porque yo algunos que están. Intenté buscar en algunos y casi conjuro al dios de no sé dónde Sí. y me asusté. Hay algunos que están tomados del folclore popular, ¿vale? Por ejemplo, los Anunnaki están en el folclore de hebreo, pero hay otros que simplemente yo tengo un par de páginas web que hemos utilizado como buen rolero para cuando querías crear personajes o ciudades, tú le decías una ciudad de este corte que tenga pequeña, que no sé qué, y te sacaba 20 nombres y tú cogías el que querías y hemos tirado de... Caray. Bueno, y también salen personajes históricos, pero ahí lo dejamos. Claro, Ujú. salen personajes históricos. Sí. Y encima de la península. Muy bien. Exactamente. Más cositas. Yo voy preguntando, pero ya digo, si tenéis alguna pregunta, tío Gamji o Quique-san, interrumpiré en cualquier momento y la formulamos. A ver, vale, el Boston Verso, que esto es muy importante de comentar. Es un mundo imaginario en la cabeza actualmente de Dani y en 2 libros actualmente del que podemos disfrutarlo por el momento. ¿Y esto de dónde nació exactamente? ¿De dónde surgió toda esa idea de decir, esto no es una novela, esto no son 2, esto es un mundo completamente nuevo que quiero plasmar? Un golpe en la cabeza. Fue una partida de rol, precisamente. De esa partida de rol salió una tirada nefasta. Llegué a casa bastante frustrado y no escribí escribí como me gustaría que hubiera acabado. Que ni siquiera era que hubiera acabado bien, sino que esperaba que pasaran unas cosillas que no pasaron y lo escribí como me hubiera gustado. A partir de ahí empecé a desarrollar. Me faltaba trasfondo con lo que tenía en la partida, le fui añadiendo. Cada vez me gustaba más lo que iba añadiendo, más que incluso lo que había pasado en la partida. Sobre todo la parte de los demonios creció muchísimo y empecé a tirar del hilo y a crear. Y cuando me di cuenta digo, hostia, tío, aquí tengo ya el génesis del mundo entero. O sea, me fui al vacío, a la nada. Pero, ¿qué tipo de rol era? ¿Era vampiro? ¿Era
Era, bueno, no sé si lo conocéis, el sistema Unisystem, que el All Flesh Must Be Eaten, el zombie, ¿vale? Es un Ostras, ¿no? sistema muy rápido. Tirar dados poco, premia más la interpretación que la tirada de dados, Me ¿vale? gusta. Es parecido al vampiro o al hombre lobo o al Wraith, ¿vale? Sí. Pero mucho más aligerado. O sea, se trata sobre todo de interpretar. Ajá. Lo que pasa es que aprovechamos el Unisystem para implementar. Las partidas Unisystem se hacen para. Te haces la ficha en 1 minuto y medio, literalmente en 1 minuto y medio. Te quedas atrapado en un centro comercial y empiezan a llegarte zombies y a ver cuánto sobrevives, ¿vale? O sea, es así de sencillo. Es para pasar una tarde. Te aburres, vamos a jugar rápido. Y te lo hacen muy rápido. Pero esa simplicidad nos gustó tanto que utilizamos ese sistema para meterlo en un mundo mucho más complejo, que si fantasmas, que si hombres lobo, que si vampiros, que si pues, sociedades secretas, Ajá. que si no sé qué decirte, cualquier personaje que te pueda pasar por la cabeza que hayas podido ver en una peli. Qué guay. Qué guay. Nosotros queremos algo parecido con la Segunda Guerra Mundial, pero lo dejaré para los de récord para que se rían unos pocos y no todos con lo que pasó en esas partidas. Muy bien. Y Una tiene, cosa, no sé si has visto el chat. Si hay alguien que ha contestado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame. Es que no. Alguien ha Que contestado. han dado ya un número del episodio. A ver. Chris ha Fricar. dicho el 13, no. El 13 no, No, es no, más abajo. Fricar sí. Fricar acertado. Efectivamente es el Fan Kingdom número 180. Pues Fricar, ya tienes mi correo, envíame tu dirección, que sé que Eso es. estás en las islas, pero nos da igual, te lo Nos haremos da igual. llegar. Te lo haremos llegar Efectivamente, claro. sin ningún problema. Y Pues con nada, una camiseta mira. y todo, ¿no? Sí, bueno, si se espera un poco, porque tengo que pedir camisetas este mes, y si quiere le enviamos también la camiseta. Eso está hecho. Será, como decimos aquí, será perdines. Y Jones, ya sabes lo que dicen. Exacto. Más preguntitas. Bueno, es decir, lo que hemos dicho, el Boston Verso, esto es la puntita del iceberg de todo lo que se viene, Sí. que nos va a traer Dani. Porque próximamente, ¿qué es lo próximo que vas a traernos de este maravilloso mundo? Sí, los 13 del alba seguro. Que Seguro. bueno, no sé si sacaré antes la precuela que os he comentado antes, porque yo lo que quiero es que la gente me lea y quiero que la gente lea el Boston Verso y que se enganche al Boston Verso y que luego compre o lea las demás novelas que saque del Boston Verso. Entonces, como a la gente, para un desconocido, les cuesta, quiero regalarlo directamente. Quiero regalar una precuela a todo el que la quiera leer, que se ponga en contacto conmigo, un correo electrónico o lo que sea, y yo se la mando. Claro, será una versión digital, evidentemente, porque uno no está, salvo que me haya tocado el Euromillón hace un rato, no está para esos dispendios, pero sí, en digital se lo haré llegar a todo el que quiera leerlo, porque quiero que la gente lo lea y que conozcan el universo. Pues ya sabéis, estar atentos a Dani, a sus redes sociales, porque en algún momento pondrá ese spin-off que va antes, ¿no? de este episodio. Parece que va a salir más rápido de lo que pensábamos. Sí. Bueno, por lo que nos has comentado fuera de micro, sí, parece que sí. Ya. Vale, más cositas. A ver, porque algunas cosas ya las hemos preguntado. Vale. Pregunto yo, y Sí, venga. conforme vas escribiendo y vas, porque por lo que hemos visto, sequía de ideas no tienes, o sea, falta de No. ideas no tienes, tienes al contrario, efervescencia. Pero conforme vas escribiendo, lo encuentras cada vez más fácil, te cuesta menos. Sí. O sea, para mí fue una liberación soltar el viaje al infierno al universo, porque me dio una confianza que no tenía en que, claro, yo había hecho el libro, no sabía si era bueno o si era malo. Vino una persona, sacó dinero de su bolsillo, lo puso encima de la mesa para que yo hiciera el libro. Y se han vendido libros y a la gente le ha gustado y me ha llegado buen feedback.
Y me dio una confianza, es decir, coño, pues se ve que lo que hago lo hago bien. Está mal uno que hable así bien de sí mismo, ¿no? Pero bueno, y lo que me ha dado es mucha confianza y de entonces, o sea, desde que firmé el contrato para hacer el viaje al infierno para acá, he terminado pues media docena de libros, terminado. Ostras. O sea, Vaya. Sí, sí. tienes media docena de libros terminados ya. Sí. O sea, ponte las pilas, Quique-san, que tienes que hacer todas esas ilustraciones. No, lo que pasa es que, Venga ya a a ver, dibujar. no quiero... Tranquilo, Dani, te lo tiro de aquí que se ponga a dibujar. No te preocupes. Que no quiero atosigar en el sentido de que, bueno, pues me falta mandárselo a corrección. Que corrección me refiero a ortotipográfica y de estilo. Hacerle las ilustraciones, la portada, tal. Me quedan detalles, pero lo que es el libro ya está. Y estamos hablando de 6. O sea, 6 en 1 año y medio. O sea que... Más el Claro. prólogo que vas a poner gratuito. Desde- Sí, entiendo. la precuela. La precuela, Desde sí. el primero ya ha pasado un mogollón, o sea, desde que lo tenías escrito. No Sí, desde sí, que lo no, pero- publicaste, sino desde que lo tenías escrito. Te estoy hablando de novelas empezadas y terminadas. ¿Vale? No Sí. de lo que tengo de antes. Lo que tengo de antes ahí está todavía, que lo tengo que retomar. Retomé el segundo, cuando salió el primero, retomé el segundo. Me lo leí, tenía 55.000 palabras el segundo. Y lo leí y dije, hostia, el cuerpo me pide algunos cambios. Cuando terminé la revisión, tenía 86.000 palabras. Y había añadido 2 personajes enteros. Y dije, bueno, sí, necesitamos una revisión. Con lo cual, el tercero, que ya lo tenía escrito, ahora tendré que adaptarlo, porque, claro, ya he jodido el segundo. Ahora el tercero hay que joderlo también. A todos encadenados. Claro. Pero bueno, que no me asusta, o sea, quiero decir. Y además, lo bueno de eso es que el segundo va a estar escrito como está escrito Última Charla, ya con 20 años de evolución de escritura, vamos. Sí, se nota, Sí, se nota. sí. Yo ya te lo dije cuando me lo Sí, pasaste para lo de las Es lo primero que le hemos comentado. dije me lo que ha se dicho notaba un par de montón el personas ya. cambio. Sí, sí. Por el chat también lo han comentado algunos. Mirad, por aquí Dani nos dice que, según tiene entendido, serías un escritor de mapa que planifica todo el No, universo y creación de no. personajes y acciones. ¿No? ¿No No. planificas? Mapa nada, yo soy totalmente brújula. No es que cuando digo ideas, no me pongo, no es que diga que me haga la escaleta y lo deje ahí, no. Ideas es, me hago un texto de media página en el que cuento lo que va a pasar, ¿vale? Y después de ahí me siento y desarrollo esa idea y sale el libro. Lo que sí que creo que libros más largos que el que ya he sacado del viaje al infierno no creo que haga. Porque me he dado cuenta que me gusta el ritmo alto y me gusta el que la gente se pueda leer el libro en poco tiempo. Y tienes Porque los al finales final ya los hechos. 700 páginas está muy bien, pero hay gente que no puede leerse 700 páginas. Y eso tiene los finales. O sea, ¿cómo se dice? ¿Empiezas por el final o empiezas por el principio? Empiezo por lo que sería la sinopsis. ¿Vale? ¿Vale? Es que hay escritores Lo tiene todo. que tienes que saber el germen. final. Sí, normalmente tengo el principio y el final. ¿Vale? Como soy brújula, que no planeo nada, yo me meto y digo, venga, vamos a ir por aquí, por ejemplo, en el viaje al infierno. Chicos, le digo a Max, venga, que te vas para arriba al desván. Y me dice Max, Dani, que te vi. casi que sube tú si quieres. No, tío, que tienes que subir al desván, que tiene que pasar una cosa en el desván y tienes que subir al desván. Sí, que si quieres que subas tú, que yo te espero aquí, ¿sabes? Pues al final tienes que buscarte las mañas para que acabe subiendo, pero sin darle una patada al personaje, claro. Con lo cual me complican la existencia, los personajes me complican la existencia. Por aquí Frika dice que en versión brújula dice que le resultaría muy complicado escribir y que admira esa forma de hacerlo. Stephen King también es absolutamente brújula. Y luego otra cosa que he notado es que haces
como... A ver, ¿cómo explicarlo? Cada personaje, cuando entra, estás viendo lo que piensa o lo que dice ese personaje. No es Sí. continuo todo. No es Sí, narrativa continua, sino que llega un personaje, ¡pam! Y lo hiciste en el Claro. primero y lo haces en este también. la idea es esa, es que no piensa igual un camionero que un asesor fiscal. O sea, que Claro, no pero pueden no lo ser... haces todo desde como una tercera persona que cuenta todo. No. No. Sí, eso Claro. hemos comentado. Claro, Sí, exacto. El punto de vista, ¿no? De El cada punto de persona. vista lo hace personal de cada personaje. claro, y eso, y al final yo elijo quién puede contar mejor la escena en función de cómo me venga. Si quiero revelar información que tiene un personaje, o si no la quiero revelar, lo cuento desde el punto de vista de otro personaje y no lo sabes. Sí, sí, sí. ¿Qué disfrutas más? ¿Creando el personaje o toda la mitología que va alrededor de la historia? Yo he disfrutado muchísimo con la mitología, o sea, con lo que es la creación de la guerra que hubo al principio, del vacío, los dos personajes que había al principio, cómo crearon a sus hijos, cómo esos hijos hubo una escisión, hubo una parte que se fue a la oscuridad, otros que se fueron a la luz. Todo eso lo he disfrutado muchísimo, pero disfruto más con los personajes. Sí. Sí, me encanta, o sea, y me encanta conectar con los personajes. Cuando voy a escribir sobre Max, me encanta ser Max. Cuando voy a escribir sobre Kate, me encanta ser Kate. Cuando voy a escribir sobre Jolie, me encanta ser Jolie. ¿Cómo se nota que eres director de juego, de rol? Muy bien. He rodado los dados un par de veces, sí. Vale, ¿algún secreto que nos puedas contar? Bueno, ya nos has dicho varios, pero bueno, sobre el Boston Verso, sobre... Aprovechar que ahora esto es un secreto que lo tenemos entre los que estamos aquí, que no somos muchos, y aprovechar y conocerlo, porque dentro de unos años se hablará mucho del Boston Verso y ya será dominio público. Ya cuando hagan la serie en Netflix y todo eso... Claro. Exacto. Efectivamente. Diremos, nosotros fuimos los primeros. Claro. ¿Qué Netflix? ¿En Canal Plus o HBO? Escúchame, Ahí está. Quique creo que fue la tercera persona o la cuarta persona que se leyó el manuscrito. Se lo leyó antes de hacer las ilustraciones porque quería leerlo para conectar con los personajes. Y bueno, pues ahí va. Y ya me dijo, hostias, esto se nota, ¿eh? Dije, espero. Si no estamos perdidos, si 20 años, 20 años currando para que no se note. Claro. Sí, que se nota, sí. Muy bien, bueno, pues yo en un principio no tengo más preguntitas para Dani, pero si tenéis alguna más por aquí, tío Gamji, Quique-san, antes de que pasemos al récord o alguna cuestión que queráis comentar. Yo No, también no sé qué la verdad es que... De todo un poco. Los personajes... ¿Qué champú utiliza? De todo. Los personajes van a seguir los de la primera novela. Eso no sé si lo habréis preguntado. Sí, claro, el viaje al infierno sigue avanzando con sus personajes y ya le he dicho a Miguel Ángel, que me lo ha preguntado antes, que si a la gente le gusta mucho Última Charla y quieren que haya una secuela del libro, tengo una idea muy chula para desarrollarlo. Hombre, yo creo que de ahí sí que tienes que sacar algo, porque yo lo he leído, ya quedaba ahí un poco... Yo me quedo con ganas de más. Ryan Blake tiene su propia saga que sale en el libro. Claro, hay personajes ahí que son muy interesantes. Sí. Correcto. Yo ese sicario estoy enamorado de él. Ya digo, me recordaba a mi personaje. De hecho, bueno, ya os lo he dicho, que la precuela es algo relacionado con él. Claro. Pues nada. Sí. Y luego toda la trama que va antes, que no puedo contar nada, que se lo lean. Pero esos personajes que salen además antes... se lee muy rápido. Sí, se lee enseguida. Claro. Son 118 páginas, creo, 120 más o menos, y te lo lees de un tirón, 2 tirones como mucho. Y engancha. Hay algunos que ya de principio te caen bastante mal. Porque quieres saber qué va a pasar con ellos. Sí. Muy bien. Pues oye,
Si no tenéis ninguna preguntita más para Dani, nosotros estamos encantados de que se pase por aquí, por Fan Kingdom. Te invitamos a la próximo estreno de libro también, cuando quieras. Claro, sin problema. Claro, ¿Qué Aparte, pasa? bueno, ya he participado en un par de vídeos en Fan Kingdom y siempre que me invitéis y cuadren los horarios, yo participaré más. Aquí ya sabéis que cualquier cosa que hablemos lo podéis ver y me decís, oye, que esto me interesa. Pues nada, apuntaos estáis. Mira, ya puestos, vamos a hacer un poco de publicidad del podcast. En un par de semanas tendremos a nuestro queridísimo vecino de arriba trayéndonos películas y libros de esos raritos. ¿Cuánto se aprende con el vecino de arriba? Me cago en la leche. Dios, tenéis que hacer una de lucha en Torremolinos. Cara te muerte en Torremolinos. Esa, tenéis que hacer un programa de eso que lo va a petar, seguro. Dios, es que no podéis imaginar las joyas que hay, porque seguro que tu vecino de arriba conoce Samurai Cop. La saga Samurai Cop es mítico, o sea, es mítico, pero mítico, vamos. Mira, tú no sabes, y ahora lo digo, que sé que lo va a escuchar esta noche porque él está trabajando ahora y lo escuchará en algún momento o lo estará escuchando el programa en diferido. Nos envió un montón de mensajes, mirad qué película he conseguido, y todos ahí callados porque no la conoce ni Dios. Pero estoy seguro que tú la conocerías, Dani, estoy seguro. Yo tengo que decir que he visto algunas películas que, como decía, que le harían vomitar una cabra. Pero bueno, bien. No me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. Pues nada, vamos a pasar a los de récord. Quiero antes agradecer a toda la gente que está por el chat, a todos los que se han pasado a saludar y a comentar. Agradecerles enormemente que se pasaran para escucharnos en directo. A Fricard, ponte en contacto conmigo por el correo electrónico que ya lo tienes, ya hemos hablado un par de veces. Pásame tu dirección y te podemos enviar ese libro. Y mira, África también es amante de la serie Z. Sí, no es serie B, ya es serie Z. Serie Z. Oye, también, mira, ya que estamos, ya lo hemos dicho en algún momento, pero pasaos por el canal de Fricard, que tiene unos temas de música muy interesantes acorde con este tipo de películas, que yo de vez en cuando me las pongo, ¿eh? Pues nada, pasamos a los de récord, chicos. Dani, de verdad, muchas gracias. Con ansias esa precuela, por favor. No creo que tarde mucho. Al ritmo que voy, no creo que tarde mucho. Muy bien, me alegro. Pasamos a los de récord. Gracias, chicos. Gracias, Dani. Gracias, Quique-san. Gracias, Andy. No os vayáis. Nos vemos ahora. Adiós. Chao. Hasta luego.